Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al webinar centrándose en la acción impulsada por la ciencia, oportunidades y apoyo. Este webinar es convocado por ICLEI, el Secretariado Mundial, y está también siendo transmitido en vivo para el mundo hispanoparlante y también para los colegas que están participando y siguiéndonos en portugués. Este webinar, entonces, como verán, será realizado en inglés, pero con traducciones simultáneas en español y en portugués. Como saben, en este mundo virtual pueden ya clicar en los botones específicos que se ubican de su lado, en su lado inferior derecho, para que lo puedan seguir en el idioma deseable. Y mi nombre es Braulio Díaz y solo voy a darles una breve introducción al contexto de nuestro webinar. Bueno, como ustedes saben, la ciencia, así como la reducción global de gases de efecto invernadero que está previstas en las contribuciones determinadas a nivel nacional, en las NDCs, que son actualizadas cada año, como ustedes saben, demuestran que actualmente no vamos en absoluto por un buen camino para cumplir los objetivos y compromisos climáticos están trazados a nivel global. Es decir, que el liderazgo en la acción climática es más necesario que nunca por parte de todas y de todos. Sharm el-Sheikh, la COP27, la Conferencia Mundial de Clima, nos mostró el espectacular liderazgo y compromiso que los gobiernos locales y regionales están asumiendo en la acción climática, así como la dirección y el interés por marcar una diferencia y evidenciar que el compromiso local por implementar es una realidad. Si nos fijamos en el papel que tuvieron, la acción climática también que tienen reúne muchos elementos positivos, desde nuevas oportunidades económicas hasta asociaciones para impulsar lo que hemos denominado una justicia climática para todos. Es decir, el papel de los gobiernos locales es un espacio de creatividad, de innovación, pero también de implementación. Pero aquí nos quedan preguntas. ¿De qué apoyo disponen los gobiernos locales y regionales realmente? ¿Por qué son importantes las iniciativas promovidas por ellos? ¿Y cuál es el valor de participar para un gobierno local en las campañas y compromisos globales? Por ejemplo, la Race to Zero o el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. En fin, en este webinar vamos a dar más información sobre estas oportunidades y ya aprovecho para dar la palabra a mis colegas en el seminario. Gracias y buen día. El enfoque no estaba tanto en la mitigación del cambio climático, sino en la adaptación y resiliencia. Entonces, yo estoy encantada de compartir con ustedes las ideas de tres ponentes. Tenemos a Tabaré Currás, el especialista y líder técnico global que trabaja con WWF Ciudades y en Suecia, que nos hablará sobre la importancia de establecer un objetivo basado en ciencia. Ryan Green, el gestor técnico senior sobre la innovación y planificación para la acción a favor del clima, C40, quien hablará sobre el inventario de los gases de efecto invernadero hasta el plan de acción sobre el clima basado en la ciencia. Y yo les hablaré sobre cómo las iniciativas a favor del clima se conectan con Green Climate Cities. Yo soy Mareike van Staden, director del centro en Bonn del ICLEI para la acción a favor del clima local y los reportes y también del desarrollo de negocios de la directora y la secretaría de ICLEI. Sin más tardanzas,
démosle la palabra a Tabaré para que nos comparta qué es lo que tenemos sobre estos objetivos. Déjenme detenerme por aquí y le cedo la palabra a Tabaré, quien empezará a compartir su pantalla. Aquí estamos. Adelante, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Maraike. Es un gran honor estar con ustedes en este webinario. Déjenme decirles que yo To this estaba bastante invitation because emocionado por esta indeed invitación porque, de science-based hecho, target has become los objetivos basados en la ciencia se han vuelto un concepto y es parte de la jerga que usamos actualmente en las conversaciones sobre el clima. Y muchas veces, de hecho, no entendemos por qué usamos esos términos. Así, hoy intentaré hacer lo mejor que pueda para brindarles una guía sobre este concepto que es bastante interesante. Y yo espero que después de esta presentación noten que no tenemos algo tan complicado en cuestión de ciencia. No estamos intentando lanzar un cohete a la luna para que lo puedan compartir con sus gobiernos locales, sus familiares, amigos, que es lo que todos necesitamos dentro de los límites que tenemos. Entonces les empiezo a contar un poco sobre de qué se tratan esos objetivos basados en la ciencia. Y les cuento primero una anécdota. Todos sabemos que en 2020 todos pasamos por un paradigma y que estará en los libros de historia durante mucho tiempo. La crisis de la pandemia global nos hace recordar que cuando empezó un grupo internacional de organizaciones, festejó su reunión anual, que sería el Convenio Global, que son organizaciones que se enfocan esencialmente en la supervisión o en el cuidado de los límites de lo que el planeta necesita para que sea sostenible para la biodiversidad, economías y gobiernos. Y cuando estamos festejando en esa época, en la reunión anual, una de las mentes más brillantes, el profesor Dr. Johan Rockström, nos dijo la cita que está en la pantalla que de hecho me hizo pensar y cambiar mi mentalidad y se las leo. Dijo que las personas comunes en el planeta se relacionan no solo a través de los biomas en la Tierra, sino también la manera en la que gestionamos los sistemas en términos de salud y justicia. El doctor Rockström nos dio el contexto y nos dijo que cuando estábamos saliendo de la pandemia, y al explicarnos cómo las fronteras naturales causadas por las crisis climáticas triples, que sea el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de desperdicio, han estado empujando estas fronteras de una manera predecible y forzando problemas relacionados a zoonosis, sería la fuga de enfermedades de animales para nuestra sociedad. Dentro de este contexto, al abordar todo esto, estamos hablando esencialmente sobre los límites en la Tierra para que puedan sostener la vida, sociedades y la economía. Y esto es a lo que se refiere, algo basado en la ciencia. Una meta basada en la ciencia es un abordaje que nosotros utilizamos para que entendamos cuáles son estos límites que podemos medir y los límites sobre los cuales podemos adoptar algún tipo de acción para que podamos sentirnos seguros y que podamos desarrollar esto de una manera firme. Entonces, no hay una definición global sobre qué es una meta basada en la ciencia, pero si lo queremos definir en términos simples, sería un objetivo medible y algo sobre lo que se puede tomar una acción que se enfoca en la salvaguarda de los límites del ambiente y del planeta. Cuando hablamos de esos límites basados en la ciencia, podemos hablar sobre la naturaleza, agua potable, los océanos, el clima y especialmente este último tópico. Y al hablar sobre los objetivos, encontrar objetivos desde un punto de vista social, de la forma en la que las ciudades se lo planean y de la forma en la que las compañías producen o fabrican objetos, o también de la forma en la que los invertidores toman decisiones. Así, al hablar sobre medidas sobre las cuales se puedan tomar acción a favor del clima, nos imaginamos qué son las cosas que podemos hacer para poder trabajar con el clima y limitar el calentamiento global y que esto esté en línea con nuestras aspiraciones para preservar esa sostenibilidad y el ambiente. Entonces, ¿de qué se trata esto para las ciudades? ¿Cómo lo podemos traducir? ¿O qué sería un límite seguro y justo para una ciudad?
Cuando hablamos de la esfera global, esto a veces es más fácil de cuando intentamos llevar esto a nivel local. Así voy a intentar contarles cuál sería este límite seguro. Y aquí les tengo esta gráfica para trabajar un poco con esta cuestión. ¿De qué se trata un límite seguro para todo el clima? Es algo que nos deberíamos haber preguntado 200 años atrás cuando empezó la revolución industrial y cuando empezamos a emitir GEI. Y la ciencia ha estado estudiando esto desde hace muchas décadas para ver cuál es el impacto de la acumulación de los GEIs en la atmósfera y océanos y cuál es la dinámica y cómo que esto afecta el calentamiento global. Así, un límite seguro está bien claro. Mientras más emisiones tenemos en la atmósfera, más se calienta el planeta. Entonces, lo que en lo que debemos enfocarnos y lo que se llama un límite seguro es reducir hasta cero las emisiones para que podamos evitar el calentamiento global. Y a lo que me refiero aquí es que con las emisiones que seguimos emitiendo y las que ya están acumuladas en la atmósfera, ya estamos notando un calentamiento global y llegamos al consenso general de que para evitar el peor escenario posible conectado al cambio climático, debemos limitar las emisiones al menos para que lleguemos a un calentamiento global esperado de 1.5 grados centígrados más. Este es el consenso y lo que la ciencia actual nos dice. Pero claro que esto es mucho más complicado porque nos preguntamos qué es lo que esto significa para las ciudades cuando pensamos en la distribución o qué tantas emisiones podemos tolerar. ¿Quién debe reducir más? ¿Quién debe reducirlas más rápidamente? Y este es nuestro trabajo, que sería la otra parte de esta charla. ¿Qué es lo más justo para todos? Esto es algo que también es bastante subjetivo. No existe ningún tipo de acuerdo global sobre lo que es justo para todas las naciones. Pero me parece que esta gráfica nos ayuda a entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos sobre una distribución justa, equitativa de la carga. Y en la gráfica tenemos los países que tienen más emisiones y los países que hasta ahora presentan más vulnerabilidad por los cambios climáticos. Mientras más oscuro sea el color y rojo, como país, hay más emisiones y con los impactos más grandes en los países que tienen estos colores hasta 2030. Y esta es una gráfica que nos choca, de hecho, nos asusta, porque estos países en rojo, que son los países que tienen más emisiones, son aquellos que, de hecho, reciben el impacto más bajo del cambio global, del cambio climático global. Y los que están en verde son los que tienen menos emisiones y reciben el impacto más fuerte del cambio climático. Y esta es la manera en la que tal vez podemos encontrar un equilibrio entre los impactos negativos del cambio climático para que podamos redistribuir esta carga de emisiones y reducciones que son concomitantes al objetivo de la limitación del aumento de la temperatura de hasta 1.5 grados centígrados. Entonces, en resumen, cuando hablamos sobre una meta basada en la ciencia para el clima y para las ciudades, es algo simple. Estamos hablando sobre una fuerza tarea para reducir las emisiones de que lleguemos a cero todos juntos, que se basa en la ciencia. Y esto es el reflejo de las acciones ambiciosas que están de acuerdo o que diferencian las responsabilidades y capacidades para que podamos implementarlas. Y pueden darse cuenta aquí que yo subrayé o salienté en rojo la palabra cero y quiero enfatizar esta palabra. Y para esto les cuento otra anécdota que les puede parecer interesante. En la reunión pasada del COP27, un profesor llamado Nicholas Hune, quien también es una mente brillante que estudia el debate sobre el cambio climático y es el cofundador del Instituto Climático y un profesor de la Universidad de Inge, presentó en la conferencia ideas sobre el compromiso a emisiones con emisiones cero por país, por compañía y por ciudad. Y él nos dio una declaración poderosísima que quiero presentarles. Y él dijo que el punto positivo de llegar a cero neto es que es cero, no es el neto. Y de nuevo esto enfatiza nuestro mensaje. Al hablar de las metas basadas en la ciencia y tal vez la meta más científica que podamos definir es llegar a cero en emisiones. Y en algún punto en el tiempo esto puede ser entre
2040 y 2050 way. como And we say a little el bit límite because, más of rápido course, the posible. implications of Y las delaying implicaciones that might del bring a atraso de limited. esto puede dar como resultado un aumento de las temperaturas, o sea, seguimos con las emisiones antes de que la atmósfera climática se establezca en un calentamiento específico. Y si lo hacemos más rápido, podemos hasta incluso evitar este supercalentamiento. Y aquí tenemos otra pregunta importante que surge. Para decirle al mundo, vamos a llegar a cero, es un excelente primer paso, pero esto de hecho, debe venir junto con otro segundo paso también muy importante, que será la definición de las piedras angulares, de objetivos que estén en línea con este objetivo de 1.5 grados centígrados. Si creemos que podemos llegar a cero emisiones, solo definiendo una meta que llegue hasta el 2040, 2050, vamos a seguir trabajando de la misma manera para ver hasta dónde llegamos sin que tengamos estos objetivos por piedras angulares. Y es bastante posible que no lleguemos a estos objetivos. Entonces, para este propósito, un grupo de organizaciones, la C40, el Convenio Global de Alcaldes, CICLEI, el CPD, desarrollamos una guía que puede ayudarnos a definir cómo estas metas serían, estas piedras angulares, usando la consideración de igualdad, utilizando esta metodología y la posibilidad de que se utilicen las herramientas de abordajes que son definidos a través de los objetivos o metas. Les recomiendo a todos que les echen un ojo, por favor, a estas guías, porque de hecho evalúan algunos métodos que existen para el plazo del Climate 2030-2040 Tyndall Center method for carbon junto budgeting con in algunos cities. métodos para trabajar con los presupuestos relacionados al carbono en algunas ciudades para que podamos gestionar esos objetivos o piedras angulares como elementos del por qué esto se vuelve una meta basada en la ciencia. Y aquí quiero mencionar también de qué se trata esta red de objetivos basados en la ciencia. Tenemos una red de un poco más de 50 organizaciones que trabajan con estas herramientas para definir los objetivos para la Tierra en cuestión de océanos, biodiversidad y el clima, tanto para negocios como para ciudades. Y al hablar de las ciudades, las organizaciones líderes que están trabajando con esto son las mismas que han estado produciendo las guías que les mencioné anteriormente. Estas organizaciones han estado trabajando juntas para encontrar maneras de guiar a las ciudades para llegar a las definiciones de estos objetivos o metas. El año pasado, de investigación que se abocó a la información que las ciudades le han presentado al tracker del Clay. Para quien no sabe, este CPD track es un mecanismo para fijar la responsabilidad de cada ciudad. Es una plataforma fantástica que recolecta o compila la información que es presentada por las ciudades públicamente y estudiamos los objetivos de aproximadamente más de 1.000 ciudades con sus reportes de 2021 y lo que notamos es que solo 10% de ellas han incrustado o adoptado las metas basadas en la ciencia. Por un lado, esto nos inspira porque hay ciudades que están dando los próximos pasos, que están demostrándole ese liderazgo al mundo. Hemos visto también estas metas aplicadas sin que importe la dimensión o el estatus político o el desarrollo económico. Ellas tienen la capacidad de establecer estos objetivos, pero la otra parte es que también hay otras tantas metas que de hecho no se están logrando. Vemos que una gran mayoría ha realizado un esfuerzo extraordinario para definir las metas, pero que tal vez no están en línea con todos los objetivos globales para que tengamos otras tantas metas, para que lleguemos a este límite de 1.5 grados centígrados. Y hay otras tantas ciudades que ni siquiera han establecido los objetivos. Con esto termino mis comentarios, Maraike, con algunas reflexiones cortas. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué esta charla es importante? Y me parece que hay tres motivos principales sobre el por qué estamos hablando sobre estos objetivos basados en la ciencia. El primero está conectado a esta declaración en anaranjado. Nuestro clima es nuestro futuro. Las decisiones que tomamos hoy por hoy tendrán unas implicaciones importantísimas para el futuro. Y al definir una meta u objetivo
que de hecho no se aboque a evitar los peores casos en el futuro. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es definir un futuro negativo para todos. Entonces, lo importante, en primer lugar, sobre la meta basada en ciencia, es que esta es la guía para que evaluemos y tengamos la certidumbre de un futuro mejor. En segundo lugar, tenemos algo similar, las decisiones y la manera en la que trabajamos con las acciones y estrategias para llegar a estas metas, que también tiene la implicación en muchos otros lugares del mundo que van más allá de nuestras ciudades. Un mundo en el que tenemos 8.000 millones de personas y consumimos agua, alimentos, servicios y nos movemos alrededor del mundo, la manera en la que definamos estos objetivos tendrán implicaciones para otros tantos ecosistemas económicos y humanos. Y es por eso que es tan importante. Cuando hablamos sobre esto, estamos hablando sobre un compromiso relacionado a los GEIs de todos los sectores industriales para que poco a poco podamos contribuir para que lleguemos al cero en emisiones. Y por último, un tercer motivo por el cual hay que establecer estas metas y trabajar con ellas. Esencialmente tenemos una oportunidad para que tengamos una transformación sistémica, para que aceleremos el desarrollo sostenible y que respondamos a gran parte de los retos que tenemos hoy en día. Así para terminar, sin que importe en dónde están ustedes en sus ciudades o sus países al momento. Siempre pueden revisar sus metas, objetivos, sus objetivos base y crear planes de acción para trabajar con estas metas. Ya hay muchas organizaciones que de hecho se sienten muy contentas de ayudarles a lograr todo esto. Aquí termino, Maraike. Espero que esta haya sido una buena introducción para que continuemos a la segunda parte de este webinario. Fantástico, fantástico, gracias. Tabaré, me encantó tu resumen al final y que el clima es nuestro futuro. Es una declaración poderosa porque esto tiene que ver con el resumen de los creadores de políticas también. Vamos a recibir sus preguntas al final y ahora le doy la bienvenida y les presento a Ryan Green. Tú has estado trabajando también en las metas basadas en ciencia y el C40. Ya te presenté al principio de este webinario, entonces sin más tardanzas te cedo la palabra y tengo bastante curiosidad para ver qué quieres contarnos. Gracias, Maraike. Primero, estoy un poco tarde, tuve algunos problemas con Internet, pero es un gran gusto estar con ustedes y estoy muy contento de empezar a compartir pantalla para que les cuente qué estamos haciendo en C40. Por favor, avísenme si ya están viendo mi pantalla. Sí, la vemos, gracias. Ok, gracias, Maraike. Aquí tenemos una fotografía que encontré en Internet durante la COP y fue entre las 20 mejores fotografías que ilustran esto y tenía una declaración, una frase de una persona llamada David Simon, quien dijo que es una parte de las metáforas que tenemos hoy en el mundo. Y me parece que si pudiéramos demostrar lo que queremos hacer al enfrentar una crisis, tenemos a un jugador de golf con un incendio al fondo que de hecho establece bien el trasfondo para esta charla. Ahora me voy a alejar un poco de estas metas basadas en la ciencia y hablaré un poco más sobre la planificación para planes de acción a nivel de cada ciudad. Y de hecho empieza con un inventario robusto para trabajar con los GEIs. Déjenme ver, me estoy equivocando aquí con las plantillas. Aquí estamos. ¿En dónde empieza esa jornada y por qué es el inventario de la emisión de los GEIs? Bien, el primer paso para los representantes o participantes en cada ciudad es entender cuántas emisiones se generan en cada ciudad, quién puede ser responsable por ellas, que de hecho pueden ser originados de combustible o actividad humana. Y este es el primer paso dentro del ciclo de la evidencia para aplicar alguna acción. Y este diagrama es una expansión de esta idea de la evidencia y la acción, en donde el primer paso es desarrollar ese inventario para trabajar con los gases de efecto invernadero y entender cuál es la previsión de la misión futura para que establezcamos los objetivos para la reducción de GEIs a partir de ese punto.
para que empecemos a desarrollar las metas basadas en la ciencia para trabajar con las proyecciones futuras y las estrategias futuras también. Y usando esto como una clave basada en la ciencia para establecer el plan a nivel de cada ciudad, pasamos a la fase de la implementación de estas acciones y el monitoreo del proceso de las mismas y después volver al inicio del ciclo para revisar qué tanto éxito hemos tenido con estas acciones. Checamos la evidencia para ver en dónde se encuentran las emisiones o comportamientos y en dónde estamos logrando todo lo que nos propusimos para esas acciones, para que las revisemos y volvamos a crear nuevas estrategias o planes diferentes. Ese es el punto de partida para el lado de la mitigación y cómo se planea esto para las ciudades. Y me parece que esto es verdad, con esa noción de las metas basadas en la ciencia. Si quieres tener una meta robusta basada en la ciencia, debe estar eh, fundada o cimentada en la evidencia. Y esto es algo que es un término usado por las personas involucradas al establecer las metas del Acuerdo de París, utilizando esas metas basadas en la ciencia. Para mí la clave es establecer estas metas u objetivos que estén alineadas con la parte de la evidencia y ajustándolas para ver cuál es la trayectoria y la ambición de cada ciudad para que todos nos aseguremos de que esto estará bien anclado y que llegue lo más cerca posible a algo robusto que le ayude a las ciudades a disminuir sus emisiones y también que les ayude con los otros aspectos que están incluidos en la igualdad y objetivos. Pero en términos de mitigación de emisiones, empezamos con el inventario para la reducción de los GEI. Y ese inventario es una herramienta clave para comunicar y monitorear el progreso. Eso ya fue mencionado, esa plataforma de reporte de CLAY. Ya hay más escrutinio ahora y estamos alentando más a las ciudades para que se comuniquen mejor con relación a sus emisiones a través de esa plataforma de reporte, que está mucho más enlazado a otros tipos de uso de estos datos, ya sea que hablemos de eso para cada ciudad individual o los esfuerzos de la WWF o si lo son los académicos en el espacio o las plataformas de datos de las Naciones Unidas, para que tengamos más iniciativas y que trabajemos más con ellas, que incluya las ciudades, gobiernos locales, etcétera. Al pensar sobre las herramientas de fuente abierta que tenemos, y hay más y más herramientas y datos llegando que tienen el objetivo de brindarle respaldo a las personas involucradas y también agregarle algo a las ciudades y producir análisis que alimenten todo lo que llega a este tipo de procesos conectados a la COP27 y otros recursos. Y esto de hecho motiva la necesidad de que tengamos datos confiables y robustos, pero también las ciudades por sí solas deben tener la capacidad de compararse confiablemente a lo que otras ciudades hacen para que puedan entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Y para seguir expandiendo esta idea a nivel de las personas involucradas en las ciudades y los datos robustos, aquí tenemos una jornada a lo largo del tiempo. No es un inventario que trabaje con la disminución de GEIs, que empieza de repente, se produce el plan y no se hace nada otra vez. Cuando lo vuelves a trabajar, tienes un conjunto de datos que no se puede comparar a ningún otro inventario en el plan original, porque eso cambia en consistencia a lo largo del tiempo y tiene una robustez técnica que es diferente y que de hecho puede no estar en el protocolo para trabajar con los GEIs en las ciudades. Gestionas la calidad de los datos para cerciorarte de la consistencia de los mismos, que es parte de los principios clave a la hora de intercambiar estos protocolos en toda la comunidad. Y yo les recomiendo a cualquier persona que empiece con ese tipo de inventario que cheque esto, que sería el protocolo internacionalmente aceptado para trabajar con las emisiones de GEIs. Tenemos los principios, la consistencia, la exactitud, lo que es relevante a lo largo del tiempo y también la publicación de todo eso en las plataformas. Son mecanismos importantes para demostrar la transparencia, liderazgo al comunicar el progreso en cada ciudad para llegar a estas metas basadas en la ciencia y lo que fue establecido en sus planes de acción.
Entonces, ese inventario de emisiones es el primer paso del ciclo y la herramienta para el monitoreo y comunicación de lo que tú tienes incluido en tu plan de acción. Les mencioné el plan de acción a favor del clima, no solo las emisiones. Obviamente, el tópico principal de este webinario es hablar de las metas basadas en la ciencia para las ciudades, que es una charla sobre la emisión y su mitigación. Pero en esta diapositiva les presento esta planificación del plan de acción a favor del clima, que no tiene solo que ver con las metas basadas en la ciencia, sino también con el tener objetivos robustos basados en la ciencia, lo máximo posible que surge de este tipo de literatura que ven en la pantalla sobre cómo los objetivos pueden ser más robustos o cómo se pueden incluir más aspectos revisados a cada 5 años u objetivos específicos relacionados a los combustibles fósiles, que tiene que ver con aumentar la robustez de todo esto. Pero con relación a la planificación de los planes de acción a favor del clima para cada ciudad, tenemos aquí una de las prioridades. Las otras 3 o 4 están dentro de lo que sería la adaptación y la resiliencia para trabajar con peligros climáticos. Y en algunas ciudades puede que tengan un objetivo más ambicioso con relación a la mitigación que puede tener que ver con las siembras o las cosechas, que pueden ser tal vez las ciudades ecuatoriales, que tienen tal vez menos responsabilidad con relación a las emisiones de otros lugares en donde hay más impacto climático. Pero estas ciudades a veces tienen una huella muy pequeña con relación a emisiones, o hay países que de hecho tienen un pronóstico muy pequeño con relación a sus emociones. Y las acciones, objetivos ambiciosos para construir resiliencia, de hecho, es vital para estas ciudades. Y eso también debe considerar los peligros climáticos que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Hablamos sobre cómo estos objetivos deben trabajar con la previsión a lo largo del tiempo, los cambios tecnológicos y estrategias, que es similar a la fase de adaptación también. Al pensar en estos países, debemos pensar también en cómo los peligros esenciales del clima pueden afectar y provocar sequía, que pueden afectarnos en los próximos 20 o 30 años, cuando tengamos más calentamiento global. Claro que es posible que eso no suceda, pero es un aspecto clave. La adaptación y planificación, otros elementos que tenemos aquí incluyen la inclusividad y beneficios. Esos términos, inclusividad y beneficios, se refieren a los co-beneficios de la acción climática y otros beneficios que pueden llegar al implementar las acciones robustas para tener un cambio a gran escala. ¿Qué es lo que se puede hacer con relación a la calidad del aire, a la mortalidad u otros co-beneficios para las ciudades? Pero me parece también que hay ejemplos de donde esto que llamamos co-beneficios se pueden volver a estructurar para que se vuelvan centrales en la implementación de los planes a favor del clima. Yo he estado trabajando, por ejemplo, con ciudades recientemente en la India y hemos trabajado con unas grandes ciudades en la India en sus primeros planes de acción a favor del clima, pero la contaminación del aire es tan grande en estas ciudades de la India que ellos tal vez pueden tener equipos dentro de las ciudades dedicados nada más a la calidad del aire, pero pueden no tener un equipo que se dedique a ese plan de acciones. No pueden ni siquiera saber cómo medir las emisiones de la calidad del aire dentro de este contexto, que va mucho más allá de estos co-beneficios y tiene más que ver con conectar los puntos para trabajar a favor del clima y con otros aspectos que ya se encuentran en las ciudades, especialmente cuando nos referimos a ciudades que de hecho no se encuentran dentro de los límites de la ciudad, que no reciben el impacto tan directo de esta contaminación del aire, que puede ayudar a conectar los planes con las fronteras de las ciudades o conectarlo con las prioridades nacionales, ya sea la contaminación del aire en la India o la población vulnerable en otro contexto, lo que permite que las comunidades pobres tengan algún tipo de poder para solucionar este tipo de cosas. Los aspectos de los co-beneficios son vitales para poder personalizar los planes de acción a favor del clima para tener más consistencia y que se puedan conectar las ideas de los objetivos basados en la ciencia con la realidad que tenemos en campo. Porque sabemos que la acción a favor del clima está totalmente interconectada con esta red de ambientes sociales y problemas para que estructuremos los co-beneficios, que de hecho que tienen que ver con los contextos citadinos para que todo se trabaje a favor del clima, lo que es totalmente vital. Y el cuarto punto en el diagrama sería la gobernanza y colaboración. Les hablaré sobre eso en la próxima diapositiva, pero
esto es una clave vital para la implementación de un plan de acción a favor del clima. Puedes tener el mejor plan de acción técnico que tiene muchos objetivos técnicos y la mejor adaptación al plan de acción y la estructura más increíble con los beneficios e inclusión. Pero si los líderes de la ciudad no se adueñan de eso y no hay delegados o departamentos o la gente que debe de hecho crear diferencias y solo se actúa con la comunidad y los límites o fronteras de la ciudad, eso no va a crear el cambio a gran escala que de hecho quiere lograr. Por lo tanto, es muy importante que todos los involucrados en la ciudad se cercioren de que esto se aplique, que haya una gobernanza buena internamente para que todos los participantes se enganchen con esto. No es solo un botón que aprieta, sino que de hecho, esto funcione durante todo el proceso para maximizar el impacto en tierra y en campo para la ciudad y para toda la comunidad. Déjenme ver cómo estoy de tiempo. Uy, no estoy yendo bien. Voy a hablarles rápidamente sobre esto. Yo diría que este diagrama tiene mucha información y está dividida en dos. Las columnas de colores del lado izquierdo es para el plan de acción a favor del clima y después que lo implementan, lo monitorean y completan los círculos hasta llegar a un ciclo de 4 o 5 años con la implementación del plan. Y hay algunos pasos clave aquí y esta es la tabla que usamos en T40 para explicar este proceso, pero supongo que es algo similar a lo que otros colegas en ICLEI, WWF y otros ya les han presentado, porque esta jornada es algo que se puede presentar de diversas maneras, pero tenemos varios elementos clave efectivamente que pueden producir un plan de acción a favor del clima que sea robusto. Hay mucho trabajo que se puede hacer aquí en las columnas de colores para trabajar con la gente en niveles senior para que esto tenga un buen impacto en la ciudad, para que tengas un buen equipo, gente en tierra, que entiendas con quién estás trabajando antes de que empieces la jornada para establecer ese plan. En color rojo tenemos el inventario de emisiones de GEIs y el modelado para encontrar la estrategia a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos en los otros espacios es adaptación, inclusividad y los elementos que ya les mencioné anteriormente, los cobeneficios y la adaptación. Y en azul tenemos el establecimiento de estos objetivos, la creación de un plan, el desarrollar acciones lideradas por los participantes, pero quiero hablar sobre las flechas que están en la parte de abajo, que tal vez son los aspectos más importantes de todo este diagrama y del proceso en el que la ciudad establece ese plan de acción a favor del clima. Ya se los mencioné un poco antes. Tenemos aquí la manera en la que los participantes se involucran, que debe estar presente en todo el proceso de forma continua y que se enfoque en cómo el plan se puede volver lo más efectivo posible y que le sirve a la gente a las cuales debería beneficiar. Y esto incluye a los departamentos públicos, la gente que trabaja con los desperdicios, basura, energía, agua, servicios, para que vean cómo se produce esto. Y el peor escenario es que esto se quede en un aquel y que nadie adopte este tipo de acciones basadas en la ciudad para identificar los objetivos que se pueden entregar. Y esto, de hecho, es un elemento clave para que se involucre a toda la comunidad, lo que es vital. Y depende mucho de estos contextos y cómo las ciudades están acostumbradas al involucrar a las comunidades, que varía dependiendo de cada ciudad. Pero esos son aspectos vitales y quería subrayar eso como parte del proceso. Aquí en esta diapositiva tengo los CAPs, que pueden adoptar cualquier formato, pero las ciudades pueden decidir que lo pueden adaptar, hacerlo a nivel de ciudad, y eso es para subrayar la forma que pueden adaptar y los gobiernos pueden ser los que reciban el mejor impacto en cada uno de esos lugares. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de este lugar? En cuestión de planificación a favor del clima, no les voy a dar los detalles porque se me está acabando el tiempo, pero ya mencionamos el trabajo con la red de las metas basadas en la ciencia para brindarle más respaldo a los gobiernos. Y me parece que esto también puede ser informado a través de estos espacios relacionados a la credibilidad para Net Zero, con el grupo de especialistas que trabajan con ese Net Zero, que publican eso en la COP. Y los dejo aquí con la gráfica del lado derecho, que es una representación visual y que cada año estamos llegando a las misiones pico. Y a cada año que pasa, parece que regresamos 2 años en el tiempo. Muchísimas gracias.
Discúlpeme si me pasé un poco del tiempo, Maraike, y te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ryan. No te preocupes. Estamos bien con relación al tiempo. Muchísimas gracias. Es bueno ver esa gráfica y también ver cómo hacemos las cosas de forma similar en las ciudades y las redes de las ciudades. Y yo quiero subrayarle a todos la emoción que podemos recibir y la diversión que tiene que ver con organizar todo esto. Ryan, tenemos los co-beneficios. Los beneficios van mucho más allá del impacto climático que están en la esencia de ese espacio donde podemos divertirnos también. Sabemos que debemos reducir las emisiones a través de la mitigación de los GEIs y hay que ser más resiliente, pero también hay que traer a toda tu gente, a todos los participantes, a tus gobiernos. Y hay que realizar mucha consultoría. Es un espacio bastante interactivo en todos los sectores y todos los temas. Es por eso que para nosotros se vuelve tan emocionante las alianzas que podemos crear en este espacio a favor del clima. Claro que estas alianzas es algo que les presentaré como centro ahora en mis diapositivas. Entonces yo empiezo compartiendo pantalla para que lo podamos ver. Hay tantas iniciativas que no se las presentaré todas, pero quiero referirme solo a algunas para entenderles, para que les ayude a entender en dónde se interconectan. Ya escucharon hablar sobre el Convenio Global de Alcaldes, que tiene más de 1.200 gobiernos locales ya comprometidos en este espacio para ser parte de esta alianza global. Fue creada hace 9 años y tenía el objetivo de trabajar con la mitigación a favor del cambio climático, adaptación y acceso a energía limpia. En 2023 van a escuchar hablar mucho más sobre acceso a energía limpia y a la resiliencia de todo esto. Pero esto ayudó a reunir y crear esta alianza que se han vuelto grandiosos, que incluye al C40, WWF y muchos otros. Y este es un espacio en donde compartimos, por eso es donde escuchamos las últimas noticias sobre lo que se está desarrollando dentro de este convenio global de alcaldes. Y esto presenta la importancia de que tengamos las acciones específicas a nivel de la ciudad, sin que importe tal vez la ciencia tanto. Puede ser en una pequeña ciudad, en un pueblito o algo en el medio. Entonces, se los recomiendo definitivamente si son parte de un gobierno local para que lo exploren a través del paquete de soporte de ICLE que también le brinda apoyo al convenio, junto con el C40 y otros tantos aliados. Ahora, Race to Zero y especialmente Cities Race to Zero son dos programas que llegaron más tarde del espacio de la Consejería o de Defensa. Están conectados a las negociaciones a favor del clima y decidieron lanzar esto, Race to Zero, o la carrera para llegar a cero, porque no estamos, de hecho, actualizados para la reducción de emisiones. Debemos observar todas las determinaciones inscritas o adoptadas a nivel nacional. Y la intención era que los participantes que no eran del Estado se involucraran o de los gobiernos nacionales, para que todos, de hecho, entraran a esta carrera junto con nosotros para que también se junten a nosotros en ese compromiso y se conecta al convenio global de alcaldes. No está desconectado, pero se enfoca mucho en un empuje global a favor de la neutralidad del clima. Y ese es un espacio emocionante. Pueden volverse signatarios del Convenio Global de Alcaldes y del Race to Zero para que trabajen con un reporte en un solo lugar para que vean que no hay una carga adicional. La carga está nada más en ti como Estado local si no trabajas de manera colectiva con tu ciudad. Y aquí es en donde tenemos el apoyo de varios aliados que ya está disponible para todos ustedes, que es una iniciativa muy importante. Y hay otro lado de todo esto que se llama Race to Resilience, la carrera para la resiliencia. Desgraciadamente, esto puede que no lo conozcan. El Race to Resilience se cerciora específicamente de que todas las comunidades vulnerables, negocios, espacios, deben ser considerados seriamente y que debe ser incluido en Race to Zero y también Race to Resilience, con ICLE como líder y con muchas alianzas. Por favor, chequen para ver si se pueden comprometer con esto, porque va a abrirles puertas diferentes y otras tantas oportunidades también. Ahora, ya escucharon hablar sobre la red de objetivos basados en la ciencia, que es una red que ya está funcionando de la manera más robusta posible, lo que va a evolucionar. Esperamos que tengamos nuevas guías fantásticas para brindar el respaldo, que es parte de los planes que tenemos para el año que viene. Esencialmente,
La calidad del aire es una pieza que se conecta al clima. Así quiero salientar que existe una coalición para aire limpio y del clima con representantes que les permiten que se vuelvan miembros, porque también esto está conectado al Convenio Global de Alcaldes y a ICLEI, pero es un lugar importante en el que los gobiernos nacionales están tomando este tema y lo están llevando fuera de las negociaciones del CFC. Quieren gente que quiera trabajar con esto y si quieren acciones prácticas sobre cómo reducir los contaminantes que son liberados en el ambiente como metano o el carbono. Aquí tenemos fuerzas importantes que debemos revisar y eso va mucho más allá del dióxido de carbono. Y hay que ver con cuáles son las acciones que se pueden aplicar con soporte fantástico por parte de ese grupo también. Y Clay es un aliado, C40 también, y van a recibir el mensaje y el respaldo que llega de este espacio a toda nuestra red. Quiero subrayar una iniciativa específica que es muy interesante dentro de esta charla sobre alejarnos de la energía nuclear y los combustibles fósiles para que trabajemos con energía 100% renovable. Hay una plataforma global que se llama 100% Renewables, con el enlace que ven en la esquina inferior derecha. Es un grupo de asociaciones que están juntas, están trabajando con la energía geotérmica y eólica y con la energía de las olas del mar. Y todas se reúnen para crear este espacio para ayudarnos a entender cómo podemos llegar a un espacio con energía 100% renovable para que se desarrollen las piezas principales para llegar a esto y se aplique a los gobiernos locales y regionales. Y Clay, dentro de este paraguas, trabaja con las regiones y la red de 100% de energía renovable. Esta es una parte que se enfoca solo en la energía 100% renovable. Está libre, abierta para que se unan a ella y se unen, aceptan el compromiso de que van a querer trabajar con energía 100% renovable en sus territorios y se los recomiendo que lo chequen para que vean cuál es el potencial que tienen en sus regiones para trabajar con energía 100% renovable, que tal vez puede estar en línea con sus planes. Y hay una buena conexión aquí. Y la última que quiero presentarles, que ahora no les podría presentar porque me regresé en lugar de adelantarme, ahora sí la vemos. Tenemos los ODS para poder localizarlos. Puedes crear reportes en estas dos plataformas. En el ECLEI tenemos parte de eso, pero no es nada más eso. Y claro que el clima es parte de las ODS, así como de las comunidades locales. Tenemos un espacio interesante para cualquier tipo de gobierno subnacional para que intenten aplicar las ODS. Es un poco confuso, pero es un espacio interesante. Entonces, si les da curiosidad y quieren más información, hay muchas iniciativas que van mucho más allá de todo esto, que me encantaría presentárselas, pero si pueden llegar y ser parte de ese compromiso para que nos brinden su respaldo. Ahora vamos a ICLEI rápidamente. ICLEI con los gobiernos locales para sostenibilidad es nuestro nombre y estamos trabajando con más de 2.500 gobiernos locales y regionales que tienen el compromiso para tener un desarrollo urbano sostenible, lo que incluye la acción a favor del clima. Estamos trabajando con más de 125 países. Nuestro trabajo es definido globalmente y diseñado para el mundo y se implementa en los contextos regionales a nivel nacional. Al momento, a través de las actividades y proyectos locales, tenemos impacto en 20% de la población global. Ahora viene la parte divertida. Tenemos el abordaje específico para la neutralidad climática. Tenemos 5 pilares en los que se puede trabajar con el CLEI. Como gobierno subnacional, el desarrollo de las bajas emisiones, obviamente, tiene un tema climático, pero también el desarrollo basado en la naturaleza, así como también el desarrollo centralizado en la igualdad de la gente, que tiene que ver con una transición justa, también trabajando con el desarrollo resiliente, que es bastante más amplio que el clima, y también el desarrollo circular, que es mucho más amplio que el clima. Claro que todas están interconectadas en nuestro trabajo climático, y al momento estamos trabajando con la conexión de las guías que estamos reuniendo y que estarán disponibles en la plataforma a partir del año que viene. Una manera en la que trabajamos es operando no solo con ustedes como gobierno local o regional, sino ayudándoles a entender cómo pueden ayudar con sus vecinos o regiones. Al momento estoy en Bonn. Cómo Bonn trabaja con sus comunidades vecinas. Muchas son rurales o agricultura, o hay bosques o hay grandes ciudades aledañas para que esto te ayude no solo para tu territorio en particular, lo que sí es importante,
pero claro, para que nos interconectemos, porque tal vez nuestros ríos o arroyos están interconectados, a las opciones de movilidad están interconectadas. Así hay oportunidades fantásticas para que trabajemos juntos, siempre. Y Clay realiza muchas cosas. Quiero presentarles esto, que es muy simple para que tengan una noción de qué es lo que reciben al trabajar con nosotros a favor del clima, pero también con otro tipo de tema. Nosotros entrenamos y guiamos a los gobiernos locales y regionales. Es parte de nuestra gobernanza, ayudarles con sus planes, financiación y otros temas. También les damos respaldo con reportes, les ayudamos a rastrear su impacto particular, porque esta es la parte que de hecho es interesante para sus consejos o ayuntamientos locales. ¿Qué estamos haciendo que de hecho pueda tener un impacto para que les podamos permitir la creación de ese espacio? También trabajamos con innovación e investigación para todos ustedes. Gran parte de nuestros gobiernos locales y regionales realizan su propia investigación y tienen sus instituciones. Y esto se conecta con esto para que se lo podamos llevar a otros lugares para ver qué es lo que está a la vanguardia de todo esto. Y claro, presentamos la acción, el liderazgo y las buenas prácticas que es parte de lo que hacemos en nuestros eventos, especialmente durante las COPs a favor del clima, como la que acabó de suceder en Sharm el Sheikh. Los últimos dos puntos, permitir el aprendizaje, el compartir información y creación de redes, es por lo que somos más conocidos, además del trabajo técnico. El aprendizaje entre los colegas es un gran espacio porque es en donde los alcaldes se conocen entre sí o donde los creadores de políticas conocen a sus pares y es en donde queremos que la gente, de hecho, encuentren sus aliados en ese espacio para que se involucren dentro de la familia ICLEI, para que tengamos un espacio de confianza en donde sepan que no están solos. Todos trabajamos con tópicos increíblemente importantes que tienen un gran impacto para el futuro de nuestro planeta. Y a veces te sientes aislado, entonces el tener colegas cerca de ti y sabes que puedes hablar con la gente es una parte muy importante. Y claro, también defendemos las estructuras que permiten todo esto, ayudándole a los gobiernos locales para que trabajen con este apoyo nacional que permita no solo la aplicación de la acción, sino para que también reciban el respaldo continuo a través de toda esta red. Ahora, este respaldo no sería posible presentarlo en solo una diapositiva. Así les presento solo una fotografía de algunas cosas importantes. El programa de impacto a favor del clima global está disponible y es gratis para cualquier gobierno nacional que quiera unirse. El enfoque es ayudarles a entender los procesos que tenemos. Y parte de lo que ya mencioné se implementa a través de eClay y les presentaré eso un poquito después, pero aquí es en donde tenemos las guías, herramientas y la oferta de creación de capacidades para que lo podamos analizar. Debajo de este paraguas y este programa tenemos ahora el respaldo para neutralidad a favor del clima que está conectado al rastreo del CPD. Estamos movilizando eso y también con el apoyo del CPD, que es líder en este espacio, pero también estamos trabajando con la WWF, que también es un espacio fantástico y bastante competitivo para que tengas buenos reportes, para que entendamos de hecho qué es lo que está pasando en este mundo. Tenemos soluciones en línea en donde centralizamos todo el respaldo y también tenemos el programa de acción transformativa TAP y ahora me voy a dirigir a esa parte de la financiación que es de donde recibimos gran parte de las dudas. Esta es la estructura del GCC para ver cómo es la aceleración, el análisis y la acción. Aquí tenemos algunos anillos y cada uno de ellos te lleva más hondo en estas cuestiones. Por ejemplo, Brian habló sobre el desarrollo del inventario para disminuir los GEIs. También recomendamos una evaluación de reducción de riesgos y vulnerabilidad a través del mapeo de la diversidad, que debes checar cómo es el potencial de tus energías renovables para que entiendas tus sectores clave y en donde hay elementos posibles en los que puedes trabajar con más resiliencia a nivel de sectores. Y por último, pero no menos importante, que se subestima muy poco, con el clima, el cambio del clima sucediendo globalmente, ¿sabes cómo es la inmigración climática que sucede en tu territorio? Cerciórate de que tus investigadores te ayuden a entender esa pieza en particular, porque si tu ciudad está empezando a crecer, debes empezar a considerar los servicios que tienes, por ejemplo, agua potable, energía, luz, etcétera. La inmigración por el calentamiento global es algo que debemos entender mejor para que seamos más resilientes en el futuro también. Quiero compartir con ustedes
esa guía sobre la conexión de la recuperación verde y resiliencia que desarrollamos con GIZ también, así como con la Alianza de las Ciudades. Este es un documento muy bonito que de hecho trabaja con esa perspectiva que es muy bonita también. Ya hablé sobre el GCC y la parte importante es que estamos aquí ayudándoles a entender en sus gobiernos, en sus operaciones globales, qué es lo que pueden hacer y también en la planificación más amplia de la ciudad para que trabajemos con esto y con la industria en todos los sectores. Esta es una parte importante, claro. Claro que muchos gobiernos subnacionales saben qué pueden hacer con sus operaciones y esa es la parte fácil. Pero al trabajar con todas las comunidades requiere más concentración y es un espacio interesante en el que queremos estar de manera colectiva para que lo podamos extender a toda la comunidad. Estoy monitoreando el tiempo, nos estamos pasando y en ICLEI decidimos que tenemos este paraguas, es el punto de partida en el que traemos el cambio a favor del clima, la resiliencia, así como la mitigación. Y somos un respaldo para la neutralidad a favor del clima para ver cómo funcionan estos objetivos para reducir las emisiones drásticamente para llegar a cero, disminuir el uso de combustibles fósiles para que tengamos una solución totalmente ecológica y limpia para también regresar los cambios ahora, que es algo que no se puede aplicar inmediatamente. Lo que está relacionado al sector energético y a veces los gobiernos locales no tienen ningún tipo de mandato o política sobre eso. No pueden cambiar las cosas en sus operaciones, pero eso no sucede tan rápido en las comunidades que de hecho ayuda a cambiar eso a lo largo del tiempo para que tengamos energía verde y limpia. Hablamos sobre muchas cosas. La buena gobernanza fue mencionada antes. Quiero también hablar sobre las compras públicas sostenibles, que es algo que pasó rápidamente y es algo que tiene mucha innovación en términos de cómo se gasta el dinero, pero que se gaste de manera efectiva. Si entran al programa de GCC, avísenos, es gratis y eso también conecta los mismos abordajes utilizados en el Convenio Global de Alcaldes para llegar a esta carrera, para llegar a cero. No les pedimos que hagan nada fuera de lo que ya está dentro de sus compromisos, para que, de hecho, reciban esa amplia gama de servicios y ayuda. Rápidamente, hablando sobre las finanzas. Tenemos este programa de acciones transformativas en donde hay 60 aliados que trabajan con nosotros, que nos ayudan a poder acceder a financiación para infraestructura local y sus proyectos. El TAP es un proyecto, pero también es en donde les brindamos respaldo técnico para ayudarles a que su proyecto sea más robusto y que les ayudemos a financiarlo. Es un proyecto de defensa que se enlaza a nuestra red global en donde tenemos acceso más eficiente a los gobiernos subnacionales para sus ambiciones a favor del clima. El TAP es un programa bastante sofisticado. Actualmente tenemos 2,5 mil millones de euros con 74 proyectos en la ruta y con 60 aliados. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en TAP? Bien, estamos trabajando con proyectos que son ambiciosos, pero también que sean incluyentes y que sean de vanguardia. Esos son los tres requisitos para ser parte de TAP. Tenemos una reunión anual en donde apoyamos sus conceptos cuando los son presentados. Nuestra hoja de ruta cierra hoy y la abriremos al inicio del año que viene, en donde hacemos recomendaciones para ver si su concepto no es robusto lo suficiente. Según nuestro punto de vista, les hacemos recomendaciones para que su proyecto entre en la hoja de ruta si ya lo adoptaron y pusieron nuestras recomendaciones. Les brindamos acceso. Aquí tenemos algunos enlaces para parte del apoyo que ofrecemos. El CCFLA es un instrumento nuevo. Chéquenlo, por favor. Ya debe estar activo, en donde promovemos parte de nuestras publicaciones y hay otro kit de herramientas para este tipo de alianzas. Aquí tenemos a nuestros aliados actuales. Es un espacio fantástico donde estamos explorando cada uno de los aliados para ver qué es lo que pueden hacer con su soporte o respaldo en particular. Hay cosas emocionantes que están sucediendo en estos espacios. Así, repito, por favor, chequen nuestras noticias, infórmense. No voy a hablar sobre esto ahora, pero también ofrecemos respaldo que va hasta los gobiernos nacionales para trabajar con las contribuciones subnacionales y que llega a través de los planes nacionales de adaptación y las contribuciones, las CPDs.
Esto no puede funcionar si no trabajan con sus gobiernos subnacionales. Y trabajamos con muchos aliados que nos ayudan a catalizar y trabajar con todo esto de manera subnacional, que ha sido parte de los eslabones más débiles en todo el sistema, porque muchos gobiernos locales pueden no tener acceso a la financiación internacional y a veces ni siquiera se enteran sobre esto. Entonces, es un problema sistémico que tenemos aquí que estamos intentando solucionar paso a paso, llamando también el hecho de que hay que financiar la emergencia climática hoy. Y lo que presentamos en la COP fue bastante emocionante trabajando con CDF, que es una llamada a la acción para la financiación de la emergencia climática. Usamos muchas abreviaciones. Busquen qué es lo que cada una significa. El espacio a favor del clima es un espacio también de relaciones. Fantástico. Tenemos aquí las guías técnicas que están disponibles en línea, que desarrollamos juntos con Habitat o Habitación para las Naciones Unidas. Aquí les comparto la parte de los reportes, que es muy importante en este rompecabezas para nosotros. Y que esos reportes también podemos revisar qué es lo que están haciendo y vemos si les falta alguna pieza o si les falta alguna oportunidad y les ayudamos con los pasos siguientes para asesorarnos con relación a la neutralidad a favor del clima. Tal vez van a necesitar ideas más creativas y nos sentimos contentos en ayudarles con relación a todo esto. Si no realizan los reportes, no sabemos qué están haciendo y así no les podremos dar recomendaciones robustas de nuestra parte. Me gustaría terminar aquí. Nos pasamos un poquito del tiempo, así desgraciadamente no hay mucho tiempo para preguntas. Déjenme detenerme por aquí y ver con mis colegas. Veo que Ryan tuvo que irse, si no me equivoco. Tabaré y yo estamos aquí disponibles en caso de que tengan preguntas. Esa fue una sesión bastante densa. A veces nos emocionamos demasiado y les presentamos mucha información con muchas diapositivas. Discúlpenos. No veo ninguna pregunta. Déjenme ver. Tabaré, tal vez. Déjame checar contigo. Yo sé qué es lo que WWF hace de manera general. Para el año que viene, con la parte de los objetivos basados en ciencia para el futuro, ¿qué planes tienen para el año que viene? Es algo que puedes contarnos, ¿verdad? Sí, claro. Es una buena pregunta. Pensamos que los esfuerzos colectivos que tenemos en estas organizaciones, el T40, ICLEI, NRWI, WWF, y lo que estamos haciendo, se puede resumir en tres temas. El primero es que queremos seguir trabajando y guiando a las ciudades para que encuentren sus formas de refinar estos temas. Y esto tiene que ver con direcciones técnicas para ver cómo pueden desarrollar estos objetivos, cuáles se encajan mejor en sus condiciones, en particular utilizando las suposiciones metodológicas. Esta sería la primera, orientación metodológica. El segundo es que tenemos el compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Estamos revisando estos objetivos que publicamos, entonces estamos checándolos en sus detalles para ver si de hecho se cumplen. Se cumple lo que dice y esto está alineado para que trabajemos con transparencia y responsabilidad. Y el último tema, está asociado a los SBTs, pero no necesariamente a la reducción de emisiones basada en la ciencia. Para que tengamos transparencia y responsabilidad y para que tengamos buenos métodos, necesitamos información robusta, fehaciente, que esté disponible para todos, que se pueda encontrar rápidamente de manera abierta y pública. Y una de las precondiciones para los objetivos basados en la ciencia y para establecerlos es que se presenten públicamente. Tenemos el gran compromiso de respaldar a las ciudades de manera continua para que realicen su trabajo de manera pública y que utilicen las plataformas que tenemos en el track de CPD o el convenio global de alcaldes, pero lo importante es que las ciudades, de hecho, se sientan bienvenidas para seguir creando estos reportes y que informen sus datos y que no se sientan solas, así como reconocemos que hay un rol significativo que las ciudades desempeñan al intentar mejorar el estado del clima y reducir las emisiones, también reconocemos que hay esfuerzos asociados.
Y el respaldo colectivo de nuestras organizaciones es la clave y tenemos el gran deseo y lo festejamos porque tenemos este respaldo que los acompaña dentro de este proceso para definir los objetivos y hacer los reportes de manera pública, transparente y con responsabilidad, que es información que es útil para ustedes y sus ciudadanos, para que sepan qué es lo que están haciendo en relación a los temas a favor del clima. Me detengo aquí, Maraike. Fue muy útil. Gracias. La parte de la transparencia es parte de la discusión que tenemos en el espacio de la COP y queremos evitar ese tipo de temas que no son claros, que es parte de lo que queremos en los protocolos y las comunidades, trabajar con los inventarios y también trabajar con los objetivos basados en la ciencia y su red, lo que será bastante emocionante como evolución que llegará en el futuro. Me gustaría terminar con un llamado a todos. Por favor, únanse a nosotros. Únanse a nuestra fuerza. Nosotros en este espacio de alianzas queremos trabajar con las acciones a favor del clima a nivel subnacional. Estamos aquí para ustedes. Hay oportunidades para compartir más, aprender más y definitivamente debemos dar más pasos colectivamente para lograr el objetivo de neutralidad a favor del clima. 2050 está demasiado lejos. Establezcan sus objetivos para la neutralidad a favor del clima de manera más temprana y contáctenos para ver cuáles son sus necesidades, en particular para seguir adelante, para poder entregar estos compromisos para todos y para el bien de todos. Gracias. Bonito fin de año, feliz Navidad y un feliz año nuevo. Hasta luego.